de la didáctica uno, es decir, donde una asignatura que es disciplinaria y pedagógica, hay una conjunción de ambos elementos, y por tanto también sí se centra en otro proceso de enseñanza y aprendizaje, o enseñanza-aprendizaje de la didáctica, principalmente en esta fase mucho más activa o de impacto durante la clase. Ustedes ya el semestre pasado pudieron ver que, al menos desde la posición de Musca Moston y Miguel Ángel Delgado, el proceso de enseñanza-aprendizaje se divide en tres grandes fases. Por un lado, la fase preactiva, la fase de impacto o fase activa, y la fase de post-impacto, y la fase de post-impacto. Y por tanto, estos elementos hoy día nos vamos a centrar justamente en la parte más central de la clase, donde vamos a revisar formas de implementar la enseñanza principalmente. Y por tanto, cuando hablamos sobre decisiones interactivas y establecer interacciones pedagógicas, hoy día nos vamos a situar bajo esa lógica. ¿De qué manera, como profesores de educación física, podemos avanzar a tomar buenas decisiones en la implementación de la enseñanza que nos permita también propiciar el aprendizaje? Cuando hablábamos también el semestre pasado de cuál es la misión de los profes y cuál es la misión de la escuela, bueno, la misión es esa, en realidad, que los sujetos, que los individuos, hombres, mujeres, en general, puedan aprender. Y por tanto, este semestre, si bien lamentablemente estamos en este contexto de pandemia, hemos reorganizado la asignatura de tal manera que el próximo año en la didáctica 3 ustedes puedan inmediatamente avanzar a elementos que son prácticos y de aplicación de los elementos que hemos visto hoy día. Y por tanto también hoy día hemos agregado en esta asignatura, la didáctica 2, un concepto del cual yo estoy muy contento, aparte porque el equipo, tanto Sofía como Rosita, me permitieron también avanzar en la incorporación de este otro elemento, que es la calidad en educación física. Por tanto, este concepto de calidad, que es un concepto polisémico que tiene innumerables definiciones, hoy día lo vamos a trasladar al concepto de calidad en educación física. Y vamos a entender también qué es, y vamos a entender, pero a la larga me gustaría, más que entender, que entre todos construyamos una idea, una concepción, una creencia de qué es lo que debería tener una clase de calidad en educación física. Hoy día, si uno revisa la literatura nacional e internacional, nos damos cuenta de que una clase de educación física de calidad, algunos la sitúan con algunos indicadores que van a interferir en aquello, como la multiculturalidad, la perspectiva de género, la interculturalidad, la sustentabilidad del medio ambiente, la inclusión. Definen que esos elementos pueden ser reguladores de una educación física de calidad. En cambio, por otro lado, también se define que la calidad de la educación física va a depender directamente de la calidad de los profesores de educación física y de la calidad de los profesores que se están formando en educación física. Y en ese sentido también hoy día nuestra intención es que podamos formar un cuerpo de conocimientos que a la larga nos entregue las pautas de poder clarificar esta situación. Por favor, si tienen alguna duda, solamente me interrumpen, ¿ya? Y por otro lado también, ¿de qué manera entonces nosotros podemos ir organizando este cúmulo de relaciones para propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea exitoso a la larga? Que sea exitoso y a la larga también sea contextualizado a las necesidades y a los requerimientos de cada grupo. Eso un poco con respecto a la descripción de la asignatura. En cuanto al marco o a las competencias, perdón, de esta asignatura, preferentemente tenemos dos. Continuamos con el dominio de los fundamentos que son científicos y pedagógicos en la disciplina. Esa competencia no debería salir a lo largo de las didácticas, porque a la larga tiene este componente disciplinar y pedagógico que nosotros creemos que es necesario que ustedes puedan desarrollar. Y por otro lado, también vamos a hablar desde la planificación y el diseño de una enseñanza que es coherente con el currículum nacional, y por otro lado también en función de la detección de ciertas necesidades. Cuando hablamos de los resultados de aprendizaje, principalmente estos resultados son aquellos elementos que nosotros deseamos que ustedes alcancen al cabo del término de estas 16 o 16 semanas de formación lectiva en realidad. Y por tanto, uno de los elementos es que usted pueda tomar decisiones que sean argumentadas para proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje, estrategias didácticas, para generar también procesos de aprendizaje en sus estudiantes. Por otro lado, también que estas decisiones que usted va tomando estén argumentadas en ciertos modelos, paradigmas y perspectivas de la educación física, pero que también de una u otra manera ponga el ojo y ponga atención en que no solamente este proceso de quien aprende va a depender del profesor, sino que también va a depender en gran medida de los sujetos que aprenden. Y por tanto, hoy en día también hemos incorporado mucho más explícitamente en esta asignatura otros elementos vinculados al aprendizaje.
Y el último resultado de aprendizaje principalmente está vinculado a la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero además también con una alta atención en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y sobre todo en una educación física de calidad. Ya nos vamos a dar cuenta que la literatura nacional y principalmente la internacional, y acá podemos decir que estos autores que yo voy a señalar nos pueden gustar o no gustar, pero son los que predominan hoy en día. El Banco Mundial, la OCDE, UNESCO y todas estas grandes organizaciones transculturales o transnacionales nos van diciendo, bueno, ojo, la calidad de la formación o la calidad del sistema educativo depende única y exclusivamente de la calidad de los profesores y profesoras, independiente de la disciplina. Por tanto, cuando vamos a hablar de calidad, también vamos a hablar sobre esos elementos que hacen que un profesor sea de calidad, cuando un profesor es realmente efectivo, ¿ya? Y además también colocando énfasis en esta concepción que queremos que ustedes puedan levantar sobre educación física de calidad. ¿Cómo está organizada la asignatura en función de las unidades y de los contenidos principalmente? Bueno, ya sabemos que el nombre de las unidades de aprendizaje son contenidos. Todo es contenido a la larga, ¿ya? Y por tanto, cuando hablamos de la unidad 1, vamos a retomar el trabajo, articular el trabajo de la didáctica 1 con la unidad de aprendizaje y vamos a hablar sobre diseños en educación física. En la primera parte dimos connotación primero a la planificación y por tanto ya establecíamos también la grandes diferencia entre la planificación y el diseño. Y por tanto, cuando hablamos de esta grandes diferencia, evidentemente nos referimos principalmente en una posición a eh, incorporar elementos explícitos del currículum, de los planes y programas a nuestro proceso de enseñanza, y cuando hablamos del diseño, ya aterrizamos en este diseño que es contextualizado a una realidad y específicamente un diseño de clase, específicamente donde vamos atendiendo a estas particularidades del contexto social, físico y de nuestros propios estudiantes. Y en esta lógica también vamos a partir con unos elementos, vamos a hacer una revisión, una re-revisión, una ayuda de memoria de aquellos elementos como los contenidos, los objetivos, criterios e indicadores, pero además también vamos a avanzar desde la lógica desde la lógica de la actividad genérica, es decir, qué esperamos que nuestros estudiantes hicieran con respecto ahora a la lógica de las tareas motrices, que fundamentan también el aprendizaje y el aprendizaje motriz en definitiva, ¿ya? Y vamos a relacionar también algunos modelos pedagógicos con este diseño de clase en trayecto, que nos permite también darle coherencia a este conjunto de situaciones que vamos a ir viendo. La segunda unidad está relacionada a la calidad en educación física y aquellos factores que influyen. Y por tanto, los contenidos que vamos a ver acá son conceptos de calidad en la clase de educación física, calidad en educación, ¿cuándo definimos una calidad en educación? La calidad en la educación hoy en día, preferentemente en Chile, solo está determinada a partir de los resultados de pruebas estandarizadas. Eso es una pregunta que vamos a dejar abierta. ¿Y de qué manera también estas pruebas estandarizadas, ya sea SIMSE, prueba PISA, PSU y otras evaluaciones que son a nivel nacional y a nivel latinoamericano, preferentemente la PISA, por ejemplo, y a nivel de los países de la OCDE, vamos a ver de qué manera determinan la calidad de un sistema, ¿ya? Y desmitificar con respecto a eso. Y luego vamos a ir avanzando algunos aspectos que son mucho más transversales con respecto a la educación física y con respecto a estos elementos que van determinando la calidad en la clase. Ya señalado multiculturalismo, interculturalidad, definición de ambas, perspectiva de género, inclusión, sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente, etc. Y la tercera unidad tiene que ver con estas decisiones interactivas en el ámbito de la educación física y que están relacionadas principalmente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero colocando el foco inicial en las estrategias didácticas que nos permiten enseñar. Y por tanto vamos a presentar una clasificación de estrategias que hemos ido trabajando en el tiempo. Ya señalábamos en la didáctica 1 preferentemente que la definición de estrategia didáctica es aquellos métodos, procedimientos y técnicas que nos permiten enseñar y que el sujeto pueda aprender en definitiva. ¿Ya? Y ahí hacemos la diferenciación entre un método, un procedimiento, entre una técnica, por ejemplo. Y luego vamos a revisar también las bases del aprendizaje cooperativo en educación física. ¿Cuándo se aprende cooperativamente? ¿Cuáles son los indicadores de este aprendizaje? Y algunas estrategias vinculadas al aprendizaje cooperativo de las muchas que hay, ¿ya? Y además también, de modo de introducción a esta unidad, vamos a revisar cuándo se aprende, qué es el aprendizaje y estrategias de aprendizaje en educación física. ¿Para qué? Para que entren en concordancia con estas estrategias de enseñanza. Sofía y Rosita, si me falta algo, me avisan.
Bueno, este es el equipo docente de este año. Bueno, ustedes ya me conocen. Entro ahora en ambos paralelos. Bueno, magíster en motricidad infantil de mi formación de posgrado y candidato a doctor en política y gestión educativa, ¿ya? Y se mantiene en el equipo también, bueno, recientemente egresadas en la carrera de pedagogía, tanto Sofía como Rosita, que hoy día también me acompañan en esta asignatura. Así que, por favor, profesora, las dejo ahí con la palabra. Eh, bueno, es que ya nos conocen, pero no decir que sigan con las ganas de trabajar que tuvieron el semestre pasado, que en verdad estamos recién comenzando, creo, todavía. Así que hay muchas cosas que ver, de entender de cómo hacer una clase de educación física, y creo que hay que poner más imaginación y creatividad por esta modalidad, porque en esta didáctica era mucho de hacer mini clases. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible para que puedan de igual forma comprender y tener todas las competencias necesarias. Sí, yo me sumo a lo que dice el profe, a lo que dice la Sofi. Les damos la bienvenida a Didáctica 2. Y yo, o sea, primero felicitarlos por haber llegado a Didáctica 2 también, haber pasado Didáctica 1 en un contexto en el que aprender se hace mucho más difícil desde donde estamos, como desde la virtualidad y todo el contexto. Y no, la verdad es que los contenidos se organizaron y se les dio una vuelta como a la estructura de la asignatura, con el fin de mejorarla, y creo que va por buen camino cómo se organizaron los contenidos. Entonces creo que va a estar súper entretenida. Esta asignatura está más bien ligada desde la estrategia en el cómo, así que en verdad es súper útil. Y nada, hay que ponerle empeño nomás. Como saben, nosotros estamos a su disposición siempre. Y eso, para mí es un placer volver a trabajar, no solamente con la Sofi y con el profe, sino que también con ustedes, que igual demostraron un buen desempeño. Eso. Bueno, yo, además está decir que para mí también es un lujo trabajar tanto con Sofía como con Rosita, y ambas son desafiantes. Yo un poco les planteaba también a ustedes el semestre pasado, perdón, de que no hay cosa más interesante para un profesor, en este caso bajo mi rol, que tanto los estudiantes, los y las estudiantes, y como los colegas con los cuales uno trabaja, sean lo más desafiantes posibles para mejorar la calidad del proceso también, ¿ya? Así que estoy muy esperanzado de que este semestre podamos hacer un muy buen trabajo, ustedes como grupo curso, nosotros como equipo académico. Con respecto a los horarios, esos son los horarios, nos vemos los días martes y los días jueves. Yo creo que también ha sido un plus de que ya no nos vamos a encontrar tan temprano como el semestre pasado, que con uno de los paralelos iniciamos a las 8:15, así que hoy día vamos a partir con un grupo a las 9:35, y luego ya nos comentamos también el día jueves. Las evaluaciones. Estas son las evaluaciones que tenemos dispuestas para este semestre. Ya, chiquillas. Voy, ya. Como mencionamos, yo creo que recuerdan, después nosotros les dijimos que después de haber diseñado la unidad de aprendizaje, que fue lo último que hicieron en Didáctica 1, venían los diseños clase a clase, ¿no es cierto? Y que por esa razón, cuando ustedes diseñaron actividades genéricas, eh, eso lo íbamos a dejar ahí en genérico, y en Didáctica 2 veníamos a diseñar las clases a clase. Entonces, ahora corresponde a la primera instancia evaluativa diseñar la clase a clase que usted manifestó en estos objetivos de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en estos tiempos? Es ir recuperando el trabajo que lo deben tener guardado por ahí, su unidad el diseño que entregaron, ¿no es cierto? Con las retroalimentaciones, con la nota, qué sé yo. Entonces, mantengan ese documento ahí porque va a ser necesario para poder diseñar clase a clase. ¿Y en qué consiste esto? Ahora sí, especificamos lo que se hace por cada objetivo en tránsito. Especificamos las tareas de la clase, los momentos de la clase, utilizando un tipo de planning, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí vamos a especificar desde los momentos de la clase, las tareas por cada momento, los materiales, los recursos, etc. Aquí sí nos ponemos un poco más específico, por eso el diseño de la unidad queda un poco más general, la tarea. Eso, fecha de entrega 25 de septiembre,
a vuelta de esta semana de receso como de fiestas patrias que dio la U. Y hay tiempo, si se dan cuenta, hay mucho tiempo, y eso corresponde a un 30% de la nota final de la asignatura. Pero por mientras vayan rescatando el documento de diseño de unidad, porque evidentemente que va a ser necesario tenerlo. Profesor. Gracias, profesora. Bueno, la segunda evaluación es una innovación que le hemos dado también este año a la asignatura, y consiste en lo siguiente. Bueno, la segunda parte, como ustedes ya bien sabían, vamos a hablar sobre calidad en educación física, y por tanto este semestre no hay ensayo, ¿ya? Así que espero ver caras de alivio, algunos ahí respirando con tranquilidad, así, ¿ya? Aunque a mí me fue muy grato revisar los 38 ensayos que revisé el semestre pasado, ¿ya? Así que mandé muchos comentarios y algunas cositas ahí bien, bien entretenidas, ¿cierto? Bueno, no voy a dar nombres, pero veo ya alguna risa por ahí que dan cuenta del resultado, ¿ya? Pero efectivamente, este semestre vamos a hacer mapas conceptuales, es otra forma de organizar también las ideas, y este mapa conceptual es en dupla. Y por tanto la lógica es que también este mapa conceptual, también apoyado en literatura que ustedes hayan revisado, literatura obligatoria y complementaria, puedan organizar y jerarquizar ideas para poder levantar y presentar un discurso, presentar un esquema principalmente. Este mapa conceptual está preferentemente vinculado al tema de la calidad en educación física y de las estrategias didácticas. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, por eso está tan al final, está muy al cierre de la asignatura para el 4 de diciembre su entrega. ¿Ya? Un día antes que termine el periodo lectivo, ustedes lo suben y nosotros entregamos un poco ahí las evaluaciones. ¿Ya? Así que para que se vayan organizando, ese trabajo es en duplas. Y la segunda parte, que a mí me gusta mucho esta idea, ojalá que ustedes también, es que vamos a dejar un proceso de clase, ya me parece que son 2 sesiones, 2 semanas, en las cuales vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer la introducción a todo lo que tiene que ver con la calidad en educación física, el concepto de calidad. Y durante este proceso, les vamos a pedir a ustedes que en grupos, 4 o 5 personas, puedan encontrar un artículo, un paper, un artículo científico nuevo. Ese artículo nos lo pueden señalar previamente, nos dicen a nosotros si corresponde o no, si sirve o no, y con ese artículo ustedes van a elaborar un póster, ¿ya? Les vamos a dar un póster en un formato JPG, en imagen, y ese póster lo tienen que ir presentando a clase. Por tanto, todos estos indicadores de calidad como multiculturalismo, perspectiva de género, educación física e inclusión, educación física y medio ambiente, educación física para la paz, por ejemplo, y ciudadanía, todos esos elementos que dan cuenta de una educación física de calidad, esos puntos en específico, la clase la van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces ustedes presentan el póster en grupo, la presentan al grupo curso en este formato, Zoom, y nosotros vamos haciendo preguntas, respuestas, etcétera, vemos el diseño, y eso ya es una calificación. Y esa calificación va a ser en clase, ¿ya? No es de vestimenta formal, así que no se preocupen, ya por si acaso. Yo recuerdo que el semestre pasado llegaron con corbata, algunos, las señoritas con blusa, etcétera, bien formales. Este semestre no es ese requerimiento, ¿ya? Pero lo importante es que puedan presentar este póster de esa manera. Y lo vamos a desarrollar en clases, por tanto, una evaluación que va a ser durante el proceso. Eso principalmente. Sofía. ¿Está muteada, Sofía? Sí, está silenciado. Era para que leyeran los labios. La cuarta evaluación, como decía, es una prueba objetiva a través del aula, que también es en parejas, y guarda relación con las estrategias, que son las que vamos a revisar, que tiene que ver con también apuntando hacia la calidad y conociendo el contexto, cómo desarrollar la clase, desarrollar los objetivos que tengo para determinado contexto. Entonces es una prueba bien de aplicación y de identificar en situaciones cuáles son las estrategias utilizadas, y también es al final del semestre, si se fijan, del 4 al 11 de diciembre. Entonces van a tener tiempo para poder comprender todos los conceptos necesarios, y al final del semestre realizar la evaluación a través del aula en parejas. Y finalmente, que es también una novedad para esta didáctica y para todas,
la incorporación de una autoevaluación individual que van a desarrollar correspondiente a su desempeño, responsabilidad y trabajo autónomo durante la asignatura. Ya es una autoevaluación sumativa para que ya se empiecen a hacer cargo también de su propio aprendizaje. Y esa equivale a un 10%, ahí están todos los porcentajes para llegar al 100% de la nota final de la asignatura. Hay una pregunta, ya la respondieron. Si la primera es en grupos, el diseño de clase, si es que están todavía en el mismo paralelo con su grupo del diseño unidad, se mantienen, si no se juntan con otro grupo, pueden elegir el diseño unidad que más les tinque. El mapa conceptual es en parejas, el artículo, el póster es en grupos, la prueba en parejas y la autoevaluación individual. Sí, y están todas las fechas ahí, están todas las fechas dispuestas ya para que ustedes también puedan organizar su proceso, como generalmente se pueden trabajar durante el semestre. Creo que, bueno, como ya bien saben, la presentación del póster de este artículo es durante el periodo de clase. Vamos a también a dejar, les voy a mostrar ahora, avanzamos del cronograma al sílabus, y por tanto les voy a mostrar también qué vamos a hacer en cada clase en específico, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, manifiéstenlo. Ahora les quiero mostrar, bueno, en el aula también se encuentran todos los instrumentos de evaluación, todas las rúbricas, ¿ya? Entonces eso va a permitir también que ustedes puedan revisar cuáles son los requerimientos en cuanto a criterios e indicadores. No sé, profesora, si mostramos las rúbricas o no, de manera rápida. Dele. A grandes rasgos igual. Lo bueno es que ahora, como decía el profe, está todo en rúbrica y que está todo explícito para que vaya haciendo las evaluaciones, como siempre les decimos, con la pauta al lado, con la rúbrica al lado. Eso. ¿Va a mostrar, profe? Sí, estoy acá. Lo que pasa es que tenía las carpetas cerradas. Ahí está. De hecho, la autoevaluación igual está la rúbrica y pueden ver el desempeño que hay que tener para tener una buena autoevaluación. Oh, mucho frío. ¿Se ve o no? No se ve nada. ¿La carpeta? Sí. Ya. Vamos a esperar que abra un poquito el documento, pero como les digo ya, eso está, ustedes pueden acceder al aula, el aula está en rodaje, así que yo espero este fin de semana que esté, bueno, ahí van a estar carpetas de la siguiente manera. En cada unidad va a haber una carpeta de PPT, otra carpeta de lecturas y otra carpeta con videos de clase, ¿ya? Para que ustedes las puedan ir revisando, y al principio del aula también se encuentran ya la presentación que acabamos de ver, el programa de la asignatura y los instrumentos de evaluación, para que los puedan revisar, los descarguen y todo el tema, ¿ya? A ver ahí sí. Está súper lento mi computador. Esta es la autoevaluación, ¿ya? Que acabo de mostrar acá, y como les digo, principalmente está en términos de, bueno, está el resultado de aprendizaje que está declarado en el programa, y por otro lado también tiene que ver un poco de qué manera ustedes van demostrando este trabajo más autónomo que van realizando durante el desarrollo de la asignatura. Participación en clase, ojo, visualizando también de que ustedes sean capaces de señalar que esta participación en clase puede ser de manera oral, de manera escrita por el chat, puede ser también en función de cómo ustedes autoevalúan su interés con respecto a discutir con otros compañeros en otras instancias que esté fuera de clase, si cumple o participa en todas las instancias de evaluación, etc. ¿Ya? La otra pauta de evaluación que voy a mostrar acá tiene que ver con el diseño de clase. Ahí, Rosita, por favor, de manera que usted pueda explicar un poquito y muestre los indicadores y los criterios, los niveles de desempeño, perdón. Sí. Bueno, ahí como decía la Sofi, si es que se mantienen los mismos integrantes del grupo en este mismo paralelo, ideal sería que retomaran el trabajo que hicieron el semestre pasado, ¿ya? Y en cuanto a la rúbrica, bueno, como ustedes declararon 4 objetivos en tránsito, deben elaborar ahora, diseñar y planificar cuatro diseños de clase, ¿ya?
Entonces ahí hay criterios que tienen que ver con proponer los contenidos, ¿no es cierto? Que ya sabemos que hay un contenido conceptual, procedimental, actitudinal, diseñar las tareas de enseñanza, y aquí es cuando se especifica un poco más el diseño, porque ya no nos quedamos en lo general, sino que nos vamos clase a clase, ¿ya? También tiene que ver con cómo ustedes pueden elaborar un diseño coherente, ¿no es cierto?, pertinente a lo que ustedes declararon en los objetivos. Recuerden que siempre todo se diseña en función de los objetivos, ¿ya? Y en cuanto a eso, se describe ahí en la rúbrica, ustedes pueden hacer la lectura un poco más profunda por su cuenta, cómo se describe en el nivel de desempeño excelente, que sería como la nota máxima, ¿no es cierto?, o la calificación máxima en este caso. Ya, pero ahora, como decía, vuelvo a repetir, especificamos mucho más. Aquí hay que ser mucho más detallista en cuanto a las tareas clase a clase, tributando siempre, repito, lo vamos a repetir siempre, tributando siempre a los objetivos que ustedes declararon, ¿ya? Si es que en algún trabajo hubo corrección o retroalimentación en cuanto a los objetivos de clase, aquí los podemos volver a diseñar para que queden mejor redactados y ahí poder diseñar las tareas clase a clase, ¿ya? Eso, no saco nada con leer la rúbrica porque creo que eso es tarea personal. Sí. Acá está, bueno, voy a mostrar rápidamente la del mapa conceptual. Había una consulta de cuánto es el grupo para la unidad de diseño de clase. 4 o 5 eran, si no me equivoco, Sí, en lo posible, Pilar, que se mantengan los grupos pero que se del mantengan. diseño de la unidad de aprendizaje, ¿ya? Y principal, bueno, ahora no tenemos dificultad, yo no tendría dificultad en que los paralelos se crucen, porque, bueno, estoy yo en ambos paralelos, y por tanto no es tan importante de que una parte esté en este paralelo y la otra parte esté en el otro, sino porque igual vamos a trabajar de Ah, manera claro. conjunta. Así que, ¿ya? Así que Bueno, no es inconveniente. Sí, a no ser que hayan discutido y se hayan peleado y ya sea irreconciliable en la situación, y ahí yo no me puedo meter. Pero ojalá que se mantenga. Y acá está la rúbrica del mapa conceptual, que ojalá tiene que ver con complemento y pertinencia del contenido, qué tan original también es el modelo y la jerarquización de las ideas, cómo articulan y conectan los conceptos, y además también que ustedes puedan incorporar su referencia bibliográfica en normas APA, ¿ya? Este semestre sí vamos a avanzar a las normas APA, la séptima edición, que es la edición del 2019, para que estén mucho más actualizados, y esperamos que esas normas ustedes las puedan aplicar para la elaboración de este mapa conceptual, ¿ya? Y un poco acá tengo la evaluación del póster, que esta es una escala de apreciación con niveles de logro, y un poco ahí se ve también cuáles son aquellas características que debe tener el póster y la presentación que ustedes van a empezar a diseñar, ¿ya? Y lo importante también de que ustedes den cuenta de cada uno de los elementos, cuando den cuenta de la parte teórica, la parte introductoria del artículo, luego del método, de los resultados, también vayan dando cuenta un poco y nos vayan enseñando con respecto a lo que investigaron en este punto. Va a ser bastante provechoso porque, como les digo a ustedes, les decía anteriormente, perdón, la clase la van a hacer ustedes, ¿ya? Les voy a mostrar ahora la prueba objetiva para que la vean y saquen pantallazo, ¿ya? No, mentira, eso no se las puedo mostrar, pero la prueba ya está levantada y es una prueba de aplicación más que nada, ¿ya? minuto de confianza. Minuto de confianza, puede sacar un pantallazo, a ver, la tengo por acá, ¿no? Bueno, todas las Profe, no, preguntas no. cambian durante el año, pero da lo mismo. Ah, no está. Se lo hubiese mostrado, pero no está. ¿Ya? Y tiene que ver un poco con la Paula ahí, la Paula Vidal estaba ilusionada. ¿Ya? Pensé que iba a mostrar la prueba. De ahí se las mando por correo, no se preocupen. ¿Ya? La subo al aula. Lo importante, muchachos, es que esta prueba de aplicación es más bien un poco cómo ustedes dan cuenta de aquellas estrategias que podrían aplicar en casos que vamos a ir presentando. ¿Ya? Es una prueba bastante interesante, bastante entretenida, es en duplas también y está dispuesta en el aula virtual de la asignatura. Y les quiero mostrar el sílabus, para que ustedes lo puedan revisar. Ah, está también el cronograma de las evaluaciones separado, para que vean también por fecha cuándo nos corresponde cada una de las evaluaciones. Así es, me equivoqué en un correo,
hay una anécdota con Paloma, le mandé unas correcciones del ensayo en el proceso, y en vez de mandarle las correcciones, le mandé una prueba de otra asignatura. Así que espero que si Paloma la traficó esa prueba, le haya sacado buen partido y que después nos vamos con las ganancias, con los porcentajes. No, así que, pero no era esta asignatura, ¿ya? Y este es el sílabus, este es el sílabus de la asignatura. El sílabus es una ruta en realidad de clase a clase. Entonces nosotros ya sabemos, perdón, estos son los resultados de aprendizaje, y ya sabemos que en la sesión número 1, que corresponde al 13 de agosto, vimos la presentación de la asignatura. La próxima semana vamos a revisar, el martes 18 de agosto, vamos a revisar aquellos elementos vinculados a los contenidos, nuevamente a los objetivos, vamos a hacer esa ayuda de memoria, ¿ya? Y lo que les quiero señalar también es que lo tenemos dispuesto, vamos a avanzar hasta el 20 de agosto con esos elementos del currículum, y a partir del 27 de agosto, vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos en la didáctica 1, es decir, los diseños de clase los vamos a ir trabajando acá en los tiempos de la asignatura, ¿ya? Vamos a tener me parece que 2 semanas para poder avanzar en eso, y así ustedes después entregan la primera instancia de evaluación y nosotros corregimos rápidamente porque ya conocemos el proceso. A los que vinieron del paralelo anterior, el procedimiento es el siguiente: ustedes se juntan en grupo, nosotros nos organizamos por salas acá en Zoom, y las 2 profesoras y yo nos asignamos grupos y vamos transitando por las salas para revisar y acompañar el proceso diario. Y ahí evidentemente también la conexión es libre, si ustedes se quieren se conectan o no, pero la idea es poder ir avanzando en el diseño de clases para ir resolviendo la duda inmediatamente, ir acompañándolo en ese proceso. ¿Ya? Bueno, tenemos una semana de receso, ojo, anótenla ahí, que es la semana del 14 de septiembre, ¿ya? Está esa entregada por la Vicerrectoría Académica, no tenemos clases, no hay evaluaciones, así que queda libre. Y luego también, ahí se pueden dar cuenta que tenemos todo con fecha bien ordenadito. Y luego también tenemos otra semana libre de clases y evaluaciones, es el 2 de noviembre, ¿ya? Y esta asignatura la vamos a finalizar el día 3 de diciembre, perdón, 3 de diciembre, finaliza el periodo lectivo, ¿ya? Y ahí ya no tenemos más clases y nosotros cerramos las últimas evaluaciones. Les vamos a pedir que durante esa semana ustedes puedan entregar las autoevaluaciones mediante aula virtual, ¿ya? La idea, al igual que el semestre pasado, puedan ustedes también, estaba leyendo el chat, puedan ustedes también finalizar la asignatura en el periodo lectivo. La idea es que no demande más tiempo, más allá de 2 semanas, y por eso también las evaluaciones se van dando en el proceso, ¿ya? Mi intención también es que no lleguemos hasta Navidad ni Año Nuevo con las evaluaciones. El periodo de exámenes finaliza, creo que el 23 de diciembre, y la idea es que ustedes, ojalá la primera semana de diciembre ya tengan todo resuelto en esta asignatura, ¿ya? A pesar de que tiene un alto componente que se puede llevar a la práctica, nuestra intención también es que todos esos elementos los podamos revisar el próximo semestre en Didáctica 1, en la primera unidad que vamos a tener, para que ahí ya pongamos en práctica todos estos elementos que se pueden llevar al ámbito del juego, al deporte, etcétera, ¿ya? Que nos va a permitir ahí también avanzar en la implementación de lo que hemos revisado. El aula, como les decía, está en rodaje, y por tanto yo me comprometo este fin de semana a ir ingresando todas las PPT principalmente, y los artículos que vamos a ir viendo. Voy a leer el chat ahora. Igual podemos organizar la semana de la escuela con pruebas divertidas en casos donde incluyamos a nuestra familia, ¿sí? También podría ser con desafíos, con Challenger, podría ser, ¿ya? Y en función de algunas estrategias que podamos ir revisando, sobre todo de aprendizaje cooperativo. Creo que podría ser interesante que hagamos un mini torneo de encuentro donde ustedes puedan aplicar también las estrategias que han revisado, ¿ya? Profesores, profesoras, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud de la asignatura, dudas, por favor. Profe, Comentarios, sugerencias de mejora, etc. aclarar una vez más los horarios, porque parece que en el PowerPoint yo no alcancé a revisar, pero parece que estaba mal el horario Sí. y volvieron a confundirse. ¿Ya? Entonces, quizás podríamos hacer un
un Word también con una tablita para subirlo al aula donde estén los horarios, pero este que es el paralelo 2 es el martes en en las 7-8 y jueves 5-6. 5-6. Me estoy Martes mandando 7, al chat, ese es el paralelo 1. y el paralelo 2 es el martes. No, tú acabas de decir el paralelo 2, el de ellos. Yo anoté el del 1. El paralelo 1 es martes 3-4, jueves 7-8. No. Ahí lo No, anoté en el chat. no, pues, lo pusimos mal. Ya, Jueves 7-8, jueves 7-8. no se preocupen que lo vamos a aclarar bien en un documento Word donde va a ir el link ya de búsqueda. Ojo, les insisto, ese va a ser el mismo link para todos, ya por si acaso, así para que no se preocupen de andar buscando el link en los mensajes y todo el tema. ¿Ya? La idea, muchachos, también de que, al igual que al menos del paralelo que yo participé el semestre pasado, esta asignatura se vuelva a ser muy crítica, que discutamos harto, que pregunten harto, un poco lo que les mencionaba a los chiquillos de la didáctica 1 recién, no abandonen la capacidad de crítica y de duda constante. Vivan siempre en una constante duda, por favor. ¿Ya? Que eso nos va a permitir también ir avanzando en cómo nosotros podemos ir resolviendo ciertas inquietudes y a la larga ir construyendo este proceso de didáctica. ¿Ya? Si se dieron cuenta, también tenemos la implementación de Kahoot, vamos a implementar otros elementos también más tecnológicos para que ustedes puedan, para despertarlos un poco, porque entiendo que el teletrabajo es complejo, ¿ya? Yo hoy día ya estoy conectado con la Sofía, bueno, con Rosita igual desde las 9 de la mañana, así que eso no paramos hasta la 1:30, así que nos va a servir a todos, ¿ya? Van a ver, igual que no, con usted no lo implementé, pero lo vamos a implementar este año, van a ver también situaciones que está descrito en el syllabus, va a estar también señalado el tema de las aulas invertidas. ¿Cuándo hablamos de aulas invertidas? Cuando en una semana, ustedes ya saben, viene declarado con rojito, dice aula invertida. La intención también es que ustedes puedan venir con una lectura o un PPT ya entregado por nosotros o una guía de aprendizaje y nos encontremos solamente en el Zoom para discutir y resolver aquellas inquietudes, ¿ya? Que nos permita generar mayor discusión. Por favor, profesores, Profe, ¿alguna duda, inquietud? Sofía, Rosita. a mí me gustaría como, no sé si consejo, ¿no? Pero como tips quizás, en función de ser más eficiente, como con las lecturas, quizás aprovechar un poco más el tiempo y relacionando las asignaturas.